Compañeros, muy buenos días, gracias por acudir a esta convocatoria. Vamos a iniciar esta conferencia de prensa. Nos acompañan el día de hoy don Gustavo de Hoyos Huerta, presidente nacional de Coparmex. Está también Miguel Gallardo López, secretario general. Jesús Padilla Centeno, presidente del Centro Empresarial Ciudad de México. Pedro Higuera Velázquez, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex. Y Francisco López Díaz, director general. Vamos a escuchar primero un mensaje, posicionamiento de nuestro presidente Gustavo de Hoyos. Muy buenos días a todos. Antes que nada, agradecerles su cobertura y desearles que este año sea muy venturoso en lo personal y en lo profesional y que todos sus anhelos se realicen en plenitud. Voy a dar lectura a continuación a un documento y una vez concluido el anterior quedaremos con mucho gusto a sus órdenes para cualquier pregunta que quisieran formularnos. El acuerdo que México necesita. México sí necesita de un acuerdo y Coparmex está a favor de generarlo. Un acuerdo real que sea fruto de la participación ciudadana, de escuchar la propuesta de los diferentes sectores, donde cada uno nos hagamos responsables de lo que nos corresponde aportar para tener un país unido frente a los importantes retos que nos impone la realidad actual. Un acuerdo solidario, donde todos los mexicanos pongamos nuestra responsabilidad con México por delante, que proteja a la economía familiar e impulse la competitividad y el desarrollo de todos, particularmente de quienes más lo necesitan, que impulse a las pequeñas empresas, a los emprendedores y a la innovación. México exige un compromiso, sí, pero no que tenga objetivos políticos o mediáticos solamente, sino uno que realmente toque la realidad de nuestro país, la economía familiar, la clase media, que ponga la mirada en nuestras fortalezas y no en nuestras debilidades. Un acuerdo con metas concretas, cuantificables y calendarizadas, que incluya los temas más críticos de la agenda económica y política de México, con métricas que permita evaluar el avance en la dirección correcta. Un acuerdo como este solo puede surgir de la sociedad. Es por ello que es el momento de que los ciudadanos tomemos la discusión de nuestras propias manos y comencemos a exigir acciones específicas, que conformemos nosotros la agenda de cambio que México merece, el acuerdo que México necesita. Un acuerdo por el desarrollo económico y la cohesión social. Un acuerdo real comienza poniendo en la mesa los temas propuestos para que todos, sin excepción, puedan opinar, enriquecer y debatir sobre ellos. Lejos de pretender establecer una agenda única de temas, Coparmex pone las siguientes grandes líneas de acción para debatir el rumbo que debe de tomar un acuerdo como el descrito. Número 1. Impulsar la economía familiar y la creación de un empleo digno. El acuerdo que México necesita debe velar por aspectos concretos como lo son eliminar por lo menos a la mitad de los 37 programas sociales duplicados que ha identificado la Coneval. Se estima que en 2017 se gastan más de 200,000 millones de pesos en estos programas, incluyendo
incluyendo algunos que tienen un alto riesgo de ser clientelares, como los comedores comunitarios y los llamados servicios a grupos con necesidades especiales. Establecer un mapa de ruta puntual con acciones detalladas para lograr tener un padrón único de beneficiarios de los programas sociales a nivel federal y estatal en 2018. El padrón debe incluir todos los programas sociales para evitar el clientelismo electoral, duplique el número de beneficiarios. Establecer un calendario para implementación y armonizar las legislaciones estatales en materia regulatoria y una ventanilla única a más tardar en 2018. Algo muy relevante, aprobar de inmediato la deducibilidad al 100% de las prestaciones laborales a fin de fortalecer de verdad la economía familiar. Generar un nuevo esquema de bonos de productividad que no tenga cargas fiscales y de seguridad social y vaya de forma inmediata a los bolsillos de los trabajadores. Crear de la mano con la Comisión Federal de Competencia Económica un plan para asegurar condiciones de competencia en gasolinas y combustibles a fin de que los precios sean lo más competitivos posibles. Actualizar en 2017 las métricas de pobreza de Coneval con datos comparables a 2014 y fijando metas anuales para erradicar la pobreza extrema. Número 2, mejorar las finanzas públicas y promover la macroeconomía. El acuerdo que México necesita debe velar por aspectos concretos como lo son el establecimiento de un Consejo Fiscal independiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como lo ha propuesto ya el Fondo Monetario Internacional, a fin de evitar de que la deuda continúe aumentando a tasas cercanas al 14% anual. Implementar verdaderos recortes al presupuesto público. El gasto federal creció en 5.9% en términos reales de enero a noviembre del año pasado, lo que demuestra que los supuestos recortes al gasto que se hicieron en 2016 simplemente no fueron implementados. Evitar más aumentos de precios en la gasolina en los meses subsecuentes, dado que existen recursos excedentes del impuesto especial de producción de servicios y de la venta de petróleo. En 2016, el IEPS por gasolinas recaudó 29.3% más de lo esperado, esto es 67,000 millones de pesos adicionales a lo presupuestado, que bien podrían ser utilizados en la reducción de los precios de las gasolinas. Establecer métricas concretas de compromisos de reducciones anuales del dispendio de recursos públicos, reduciendo gastos como el de publicidad gubernamental y comunicación, financiamiento a los partidos políticos y prestaciones laborales extraordinarias de los servidores públicos. En 2015, el gasto presupuestado de comunicación social y publicidad se triplicó, pasando de 2.7 a 7.6 miles de millones de pesos. Establecer una partida presupuestal específica de inversión pública para crear refinación doméstica y ductos que reduzcan el costo de transportación de la gasolina. Al momento importamos el 60% de esos combustibles. Darle contenido real y un calendario de implementación a la propuesta para la dignificación del transporte público. 3. Promover el Estado de Derecho y el combate real a la corrupción. El acuerdo que México necesita debe velar por aspectos concretos como lo son reducir la tasa de incremento de homicidios dolosos. Los homicidios se incrementaron en 21.5% el año pasado. Se deben fijar metas concretas para la reducción de este delito. Establecer metas para reducir anualmente el robo a las gasolinas, que según las fuentes más confiables se ha quintuplicado en años recientes. Establecer sanciones fiscales para los estados que no cumplan con la implementación de los sistemas locales anticorrupción y para aquellos que no homologuen la ley de cuenta pública o que no mejoren los índices de transparencia presupuestal. Fijar un calendario para atender y solventar
las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a nivel federal, estatal y municipal. Hay que decirlo, la Secretaría de Hacienda sigue repartiendo recursos a programas que tienen observaciones. Esto se debe tener y darle en su lugar a los programas que sí funcionan según las evaluaciones de Coneval. Los anteriores son propuestas concretas, debatibles, mejorables, que pueden ser complementadas, sin duda alguna, pero sí establecen ideas específicas con impacto real en la economía, particularmente en la economía familiar. Más allá de que sean estas u otras las ideas que prevalezcan, lo cierto es que México está urgido de contar con una agenda social, una agenda de temas, una agenda de agendas, que coloque la ruta en la dirección correcta frente a los importantes retos que tenemos como país en el corto y en el mediano plazo. Una agenda de agendas que impulse la visión de México que queremos rumbo al 2030, un México que es posible con la participación activa y decidida de la sociedad organizada. Convocamos a la sociedad y desde luego al Estado mexicano para que ese acuerdo por el desarrollo económico y la cohesión social, incluyendo a todos los sectores, a todas las opiniones, a todas las corrientes políticas, se construya para que el próximo 5 de febrero, que se cumplen 100 años de nuestra Constitución, podamos refrendar el rumbo y las acciones más importantes que requiere el país en el corto plazo. Construyamos juntos ese México posible, ese México que merecemos. Muchísimas gracias. Tanda de preguntas. Comenzamos con Lilia González, del Economista. Por aquí, buenos días. Tengo dos preguntas. La obligada que, bueno, esta no firma del acuerdo se ve por parte de Coparmex como un rompimiento con el gobierno federal y el resto de de los organismos empresariales, por una parte, y por el otro, ¿cuáles serían? Sé que son una serie de medidas para que contemple este nuevo acuerdo, pero acciones inmediatas que pueden justamente hacer frente a la reducción en gasolinas y combustibles y que justamente estos precios no se trasladen al consumidor. ¿Qué es lo que está proponiendo la Coparmex en lo inmediato? ¿Y cuáles serían estos plazos que tendrían que llevar cada una de estas medidas para que sean incorporadas para fortalecer la economía? Gracias. Seguiremos trabajando en la agenda temática de la Coparmex con las diferentes instancias del Estado mexicano, incluyendo desde luego el gobierno federal, el poder legislativo, el poder judicial, los estados, los municipios. En la Coparmex sabemos apoyar y acompañar, hemos dado testimonio sobrado de ello, las políticas públicas y las acciones de gobierno que consideramos apropiadas, pero con la misma firmeza que acompañamos estas políticas públicas, también sabemos disentir cuando nos parece que estas son desacertadas. Y esta claridad que permite acompañar y que permite disentir es la que ha alimentado la decisión, producto del consenso de los centros empresariales, para no suscribir el acuerdo que el día de ayer fue presentado. Y en lo que se refiere a nuestros colegas, organismos hermanos del Consejo Coordinador Empresarial, desde luego que seguiremos colaborando en una gran variedad de temas. En este tema en particular tenemos una postura diversa, lo cual de ninguna manera debe de considerarse ni como rompimiento ni como separación. Es un tema específico y que en la postura de la Coparmex, el acuerdo tal como fue instrumentado y tal como fue presentado no merecía en ese momento nuestra aprobación. Por otro lado, en cuanto a las gasolinas se refiere, hemos referido hace un momento que la recaudación excedente en materia de IEPS es suficiente para que en los próximos meses no se genere ningún incremento adicional al precio e incluso para que pueda ser utilizado para reducirlo. Me parece que aquí los expertos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
deberían de analizar estos recursos que ciertamente existen para que este incremento que tanto ha lacerado a la población, sobre todo por la forma inapropiada, repentina, en que fue instrumentado, pueda ser aliviado sus efectos en la población. Muchas gracias. César Méndez, de TV Azteca. Dos cosas. Bueno, el tema del acuerdo. Gracias, con mucho gusto. Nosotros hacemos votos porque los puntos que se incluyeron en el anexo técnico del acuerdo puedan tener una adecuada implementación. Lo cierto es que este acuerdo fue convocado el viernes a las 5 de la tarde, para ser exacto. Lo cierto es que la propuesta del gobierno federal fue entregada a todos los organismos empresariales el sábado a las 4 de la tarde. Lo cierto es que la versión borrador del documento final, incluido el anexo técnico, fue entregado el lunes a la 1:45 de la mañana, y lo cierto, los hechos, es que el documento final de la propuesta del gobierno fue entregado a las 11 de la mañana del día de ayer, a 2 horas antes de su firma. A nosotros nos parece que un documento que pretenda afectar, así sea para bien, aspectos tan sensibles de la vida del país, no puede procesarse en un fin de semana, ni mucho menos puede merecer la aceptación cuando su versión definitiva se entrega apenas 120 minutos antes de que sea suscrito. Hacemos votos, repito, porque los temas que hayan sido incluidos tengan una adecuada implementación, pero nos parece, y así lo hemos señalado, que este acuerdo es insuficiente. Se queda corto por contenido y por quienes lo suscriben para atender la gravedad de la circunstancia nacional. Y por eso, buscando que haya el espacio suficiente para que todos los actores sociales puedan ser incorporados, todos sin excepción. Los gobernadores que a través de la CONAGUA han señalado ya que no fueron incluidos en este acuerdo. Los legisladores, incluso las fuerzas políticas, proponemos que este acuerdo para el desarrollo económico y la cohesión social pueda ser producto de un amplio consenso en los próximos días, para que de esta fecha al 5 de febrero pueda ser un gran consenso nacional y que realmente siente las bases para enfrentar la situación compleja que tenemos. Y en relación al tema del IEPS, como lo mencioné hace un momento, hay una recaudación que excede con mucho la perspectiva que se tenía por parte del gobierno. Nos parece que ahí están los recursos para que pueda disminuirse en el corto plazo estos precios que han lacerado de manera tan sentida a la población y que están impactando al costo de las empresas. Y en ese punto, si me lo permite, César, voy a cederle la palabra al presidente de nuestra Comisión Fiscal, simplemente para que pueda puntualizar con un poco más de detalle técnico estos datos, si me permite. Gracias, presidente. Sí, César, efectivamente en el 2016 el presupuesto aprobado para el año pasado
estimaba una recaudación de IEPS de 209.386 millones de pesos. Sin embargo, se espera, habrá que esperar a que se hagan bien el cierre de cifras, se esperan recaudar 276.000 millones, 276.700 millones, es decir, 67.000 millones más de IEPS en el 2016. Como siempre lo hemos señalado, por supuesto, no se busca que se subsidie el precio de los combustibles, pero siempre consideramos que hay margen para poder disminuir las cuotas de IEPS. Hay que recordar que en el 2016 y también para este año, para el 2017, existe un decreto de beneficios fiscales que disminuye las cuotas de IEPS. Está vigente para este año este decreto que disminuye las cuotas de IEPS, es un decreto de estímulos fiscales. Estas cuotas de IEPS, bueno, se disminuyen, o el estímulo fue menor para este año, para el 2017, en comparación con el 2016. Entonces puede haber margen todavía para poder optimizar ese estímulo que ya está vigente. Hay que recordar, se estima más o menos que por cada peso un peso del precio de la gasolina, si se disminuyera un peso en el precio de la gasolina, se dejarían de recaudar 66.000 millones de pesos. Es la cantidad que más o menos se estima. La recaudación de IEPS para este año se espera que sea de 284.000 millones de pesos. Sí, yo creo que ahí es un tema que habría que analizar, pero el tema fundamental, no buscamos subsidiar el costo de los combustibles, pero sí consideramos que hay margen hay espacio para poder hacer para hacer más benéfico, mejorar el estímulo que ya está vigente ahorita, ese estímulo que permite disminuir las cuotas de IEPS. Creemos que todavía hay margen para poderlo optimizar, para poderlo mejorar. Carlos Velasco, de México Nueva Era. Sí, buenos días por acá. Sí, buenos días. Una pregunta, presidente, ¿qué acciones concretas van a adoptar Coparmex ante la postura del presidente Peña Nieto, que ya la dejó evidente en 2 mensajes? No hay marcha atrás al gasolinazo, se mantiene, y ahora este programa que francamente yo no veo ningún punto de beneficio para la población, no hay ninguno. Algunos puntos ya estaban contemplados en el presupuesto para 2017, como es el recorte del 10% de los sueldos, ya estaba incluido. El subsidio a las gasolinas para el sector agropecuario se incluye en todo el presupuesto de año con año. Entonces, ¿qué acciones concretas va a adoptar Coparmex, como lo hizo ya con la ley anticorrupción, que salió más o menos bien? ¿Va a adoptar esa postura Coparmex de salir a la calle a protestar junto con toda la sociedad? Gracias. Gracias, Carlos. Nuestra primera aportación es precisamente convocar para que se logre construir este acuerdo por el desarrollo económico y la cohesión social. Tenemos la convicción que ante la gravedad de la crisis económica y desde luego la falta de confianza que existe en el país, es indispensable, es la única manera de que resulte viable que un acuerdo sea producto de la participación de todos los actores sociales, de la sociedad civil y desde luego la clase política. Y por eso es que pensamos que, conciliando la urgencia de que se tengan medidas en el corto plazo, pero la mayor importancia de que este acuerdo represente el sentir de toda la sociedad, sí hay un espacio para construir ese acuerdo. El llamado que hacemos de entrada, y es la primera de una serie de acciones que tomará la Coparmex, esta convocatoria pública, no es para un acuerdo de Coparmex, es para un acuerdo de la sociedad. Y nosotros de ninguna manera nos abrogamos ni la titularidad de la agenda, ni mucho menos la verdad absoluta. Pensamos que las medidas que se plasmen tienen que ser producto precisamente de las preocupaciones de toda la sociedad.
Y por eso hemos iniciado poniendo algunas de las primeras propuestas, que desde luego tienen que ser priorizadas, mejoradas y discutidas para que este gran acuerdo sea representativo y nos vincule a todos. Lo que es la verdadera urgencia es que realmente contemos con este acuerdo y que sea un acuerdo que vea sí por el desarrollo económico, pero que desde luego, y como pocas veces urgente en nuestra historia reciente, logre generar la cohesión social. Arturo Rivero, del Pulso Laboral. Buenos días. De todos estos puntos que ha tocado la Coparmex, yo le preguntaría qué porcentaje tendrá que ser cumplido por el gobierno federal para que ustedes suscriban el acuerdo. Y vuelvo a escuchar una de las demandas más constantes de la Coparmex, que ha sido la deducibilidad al 100% de las prestaciones laborales. La pregunta sería, ¿es un requisito indispensable para que la Coparmex en su momento pueda suscribir este acuerdo? Y la segunda, ¿no se sienten abandonados o solos en esta legítima defensa de lo que ustedes consideran debe ser cuando finalmente varios sindicatos, el Consejo Coordinador Empresarial y otras organizaciones han respaldado el acuerdo firmado el día de ayer? ¿Hay espacios para la negociación? ¿El gobierno ya los ha buscado para sentarse a la mesa? Pensamos que el acuerdo que requiere el país, desde luego, incluye los puntos que ayer se mencionaron en el acuerdo que fue suscrito en Los Pinos. Lo hemos dicho, nos parece insuficiente. No descartamos ninguna de las medidas que están incluidas, pero se necesita mucho más. Y por eso la convocatoria que hacemos es para que, en adición a los temas que seguramente los hay de valía en el documento que ayer fue presentado y en su anexo técnico, y producto, y reitero en esta parte, producto del verdadero consenso de todos los actores políticos y sociales, podamos construir un acuerdo incluyente en los próximos días. Nos sentimos parte de una dinámica en la cual en esta democracia se vale disentir, se vale desde luego coincidir y desde luego que es muy importante proponer. Respetamos profundamente las posiciones de las organizaciones que han decidido apoyar este acuerdo. Nuestra opinión y probablemente parte de la propia concepción filosófica de la Coparmex, que va mucho más allá de los estados financieros y que pone como principio y fin de la economía a la persona, nos parece que un verdadero acuerdo tiene que ser mucho más sustancial y tiene que ser mucho más incluyente. Y por eso es que, sin descartar, más bien buscando ampliar e incluir, es que estamos proponiendo un acuerdo de un corte mucho más incluyente. Y desde luego, uno de los requisitos indispensables que pensamos que debe ser considerado, pero que desde luego sugerimos se ponga al debate como todo lo demás, es la posibilidad de que las prestaciones sean 100% deducibles. Déjeme decirlo con claridad, no estamos hablando de un tema fiscal, estamos hablando de que la política pública realmente incentive el bienestar social. Parece un contrasentido, una evidente aberración, que mientras que en el discurso oficial se habla de abonarle al bienestar social, se habla de abonarle a la formalidad, se castigue o se sancione a las empresas que quieren pactar con sus trabajadores prestaciones tan legítimas como los vales de despensa, como los vales de transportes, las aportaciones a los fondos de retiro, las ayudas en materia educativa o los premios por productividad. Nos parece que
siendo hoy en día la principal preocupación de todos, incluidos los empresarios de la Coparmex, el bienestar de la población, este tipo de medidas son indispensables para que, sobre todo de manera directa, sin pasar por el clientelismo propio de los subsidios, haya esta transferencia de recursos legítimos desde las empresas hacia sus trabajadores. Quitar la deducibilidad, el 50%, es una medida que de ninguna manera fomenta ni la productividad ni el bienestar social. En ese sentido nos parece que es indispensable, pero reitero, más allá de nuestra postura, nuestra convicción, como todos los demás temas, deben ser sujetos a esta discusión de cara y en el camino a un gran acuerdo social. David Galván, de W Radio. ¿Qué tal? Quisiera preguntarle, ¿no es habitual ver a una confederación patronal o al sector privado, o al menos en las últimas administraciones, oponiéndose a este tipo de acuerdos, a acciones gubernamentales? ¿Es algún tipo de rebeldía hacia este acuerdo que se presentó al día de ayer, la postura que está estableciendo la Coparmex? Y quisiera preguntarle en específico, ¿cuáles son los puntos en los cuales no coincide de la propuesta del acuerdo firmado ayer para esta reactivación, pues, en un sentido económico? ¿Y por qué considera que el gobierno federal, a pesar de este tipo de excedentes, como usted ha señalado, que se cuenta a partir del impuesto del IEPS, insiste en el incremento de precios de la gasolina? Se habla de que se incrementan los precios internacionales y sube la gasolina, y bajan los precios del petróleo y también sube la gasolina. Entonces, ¿cuál es la tendencia de este gobierno a querer justificar el alza, o simplemente se están reponiendo los faltantes que no se han, más bien que se han generado de desfalcos de gobiernos y de un mal gasto en la administración federal? Gracias. Gracias, David. Hay una larga tradición en la Coparmex que permite acompañar cuando se cree que una medida es adecuada y disentir cuando pensamos que no lo es. Hemos apoyado, sobre todo en el pasado reciente, todas las reformas estructurales, con excepción de la fiscal, todas las demás. Algunas de ellas hemos sido fervientes promotores y defensoras, y lo seguiremos siendo. Pero con esa misma claridad, y no de ayer, sino de hace 21 años, en 1995, para ser exactos, en el último pacto que se celebró, la Coparmex, igual que ayer, se abstuvo de acompañarlo. Y las razones fueron las mismas: implementación apresurada, insuficiencia y falta de consenso. Más que hacer un recuento de cada uno de los temas, lo que puedo señalarles es que nuestra visión, un documento que pretenda influir de manera profunda en el país, no puede ser presentado para su análisis 2 horas antes de su firma. Más allá de sus virtudes o de sus defectos, la seriedad propia y la profundidad de los efectos de un documento de esta naturaleza merece una profunda reflexión. Ese solo hecho, en nuestra opinión, es suficiente para no suscribir un documento entregado con borrador de madrugada y en su versión definitiva, repito, apenas 2 horas antes de que pretenda ser suscrito. Y su última pregunta en relación con los excedentes de la gasolina, ya lo refería el presidente de nuestra Comisión Fiscal. Nos parece que ahí en la recaudación del IEPS está el margen de maniobra, la instrumentación jurídica ya está expedita con el acuerdo de incentivos, y basta con que haya una determinación del Poder Ejecutivo. No requiere el tema al Poder Legislativo, aunque sí lo pueden resolver los legisladores, para que este tema pueda atenuarse. Hay que decirlo con claridad, había un margen hasta 2018. La implementación repentina, de un solo golpe,
probablemente es lo que ha reducido la posibilidad de una absorción paulatina de la economía del impacto de esta medida. Entonces nos parece que está el instrumento legal y están desde luego los recursos para que esto pueda llevarse a cabo. Gracias. Cuestiones de tiempo y para eficientar un poquito los minutos que nos quedan, les voy a pedir a Julio Reina de La Jornada, Verónica Gascón de Reforma e Ivette Saldaña si pueden formular sus preguntas para que podamos atenderlas. Buenos días, Gustavo. Buen día a todos. Un poco de precisión, Gustavo, para solicitarle, cuando habla de mayor inclusión en este acuerdo, se refiere a actores políticos, debo entender partidos políticos. Cuando se refiere a actores sociales, ¿a qué actores sociales se refiere? Si puede dar nombres, si es posible, para tener más precisión en esta convocatoria que la Coparmex está haciendo. Y me queda claro que en el comunicado de ayer habla de una falta de liderazgo en el gobierno. Quiero entenderlo de esa manera, no sé si yo lo estoy entendiendo mal, pero me parece que ahí, no sé si puedo abundar un poco más en ese comentario, porque me parece que es una especie de cuestionamiento hacia el gobierno federal. Muchas gracias. Hola, Gustavo. Me gustaría saber en cuánto podrían quedar los precios de la gasolina con esta propuesta que ustedes están haciendo del IEPS, y si ustedes ven que el gobierno tiene alguna disposición de hacerlo, o si ya está, como dicen, entercado en que tienen a fuerza que subir los precios de la gasolina y liberarlos y ya. Y por otra parte, me gustaría mucho si me puedes decir si aparte de ustedes, en algún momento hubo otros organismos que titubearon en firmar este acuerdo, porque oía que sí hubo casos de excepción. Cuando les avisaron a ustedes el fin de semana que se unieran a esta propuesta, ¿en algún momento les pidieron a ustedes su lista de sugerencias o su agenda política, como la que nos estás diciendo? ¿Les pidieron algo así? Gracias. Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué es lo que está reflejando esta acción del gobierno de presentarles el acuerdo de último momento? ¿Es algo excepcional o el gobierno improvisa? ¿Está gobernando de manera improvisada? Eso, y lo segundo es, ¿cuáles fueron los argumentos para no incluir las propuestas de Coparmex? Si ustedes les presentaron todos estos puntos que ahorita están anunciando, ¿y cuáles fueron los argumentos para no incluirlos? Muchas gracias. Julio, el acuerdo, en nuestra opinión, tiene que formarse con el consenso, desde luego, de los organismos del sector privado, pero también tienen que convocarse a los partidos políticos, tienen que convocarse a los gobernadores de los estados y tiene, en nuestra opinión, que convocarse a las organizaciones sociales. No a una lista porque no terminaría, pero a toda aquella organización social que tenga algo que aportar, y afortunadamente en el país tenemos organizaciones muy prestigiadas en materia de temas económicos, sociales, políticos. En nuestro documento ayer, más que hablar de una falta de liderazgo, hicimos una convocatoria para que se construya ese liderazgo precisamente con la convocatoria a todos los actores sociales. No es un reclamo, no es un descarte, es una convocatoria, es una invitación. Verónica, en cuanto al proceso del acuerdo, lo que puedo comentarte es que este proceso de negociación empezó, como lo referí el viernes por la tarde con la convocatoria, y concluyó el lunes por la madrugada. En el camino hubo propuestas, algunas aceptadas, muchas no. A nosotros nos parece que hay receptividad limitada, sobre todo por parte de la Secretaría de Hacienda, para incluir cuestiones que nos parecen fundamentales.
Una de ellas ya se mencionó aquí, que tiene que ver con la deducibilidad plena de prestaciones laborales, que nos parece de la mayor importancia, sobre todo ante el clima de enojo social que existe. Otra que tiene que ver con este aprovechamiento de los excedentes del IEPS para mitigar los efectos de la variación del precio de la gasolina. En el camino de la formación de este acuerdo, participaron en distintos momentos los organismos que integran el CC. No me toca a mí juzgar, ni mucho menos dar los detalles de en qué momento se dio o no se dio el consenso de otros organismos. Lo cual sí te puedo señalar es que pues un proceso de deliberación y el resultado final fue el que está a final de cuentas a luz pública. Nosotros no aceptamos el acuerdo tal como lo planteó, hay que decirlo, como lo entregó el gobierno, y otros organismos decidieron aceptarlo en esas condiciones. Al final le voy a pasar en esa parte al presidente de la Comisión Fiscal para no equivocarme en las cifras. Finalmente, respondiendo a la última pregunta, nos parece que un acuerdo que tenga por propósito incidir de manera tan profunda en una situación compleja como la que hoy tenemos, merece mucho más inclusión, mucha más discusión, mucha más reflexión y mucho más consenso. Las cosas como ocurrieron del viernes al lunes nos parece que no cumplen con ese requisito. Y sin descartar que pueda tener elementos de valía, y desde luego que trabajaremos en cualquiera de estos aspectos que veamos que abonen en bienestar de las empresas, nos parece que los planteamientos de largo aliento del gobierno federal serían mucho más exitosos si cumplieran con los requisitos que acabo de referir. Y le paso el uso de la voz aquí al presidente de la Comisión Fiscal. Gracias, presidente. Quiero reiterar, en ningún momento buscaríamos un tema de subsidiar los precios de los combustibles, pero lo que sí señalamos, en la medida, como ya lo hemos expresado, en la medida en que se haga eficiente el ejercicio del gasto público, de que se puedan hacer reducciones en temas de gasto corriente, en donde sea viable poder hacer estas reducciones al gasto, se podrá también optimizar, pues mejorar el actual estímulo que ya está vigente en materia de IEPS. Les platico un poquito de este estímulo que existe. Este estímulo que se publicó finales del año pasado, 27 de diciembre del año pasado, y que aplica para el presente año, busca disminuir las cuotas de IEPS, las cuotas de IEPS que son vigentes desde el 2016. Busca disminuir estas cuotas de IEPS, este estímulo, bueno, pues en la medida en que se pueda equilibrar el presupuesto, disminuyendo el gasto corriente, pues se puede todavía optimizar de mejor manera este estímulo. Se podría y con ello lograr pues reducir las cuotas de IEPS. Señalábamos simplemente el año pasado, en el 2016, se espera que se recaude por concepto de IEPS 67,000 millones adicionales a lo que estaba presupuestado, al presupuesto aprobado, por arriba de lo esperado, 67,000 millones de pesos se esperan recaudar. Y decíamos, bajar un peso las gasolinas, pues sí, equivale a disminuir los ingresos públicos por 66,000 millones de pesos aproximadamente. Pero reitero, yo creo que en la medida en que se haga eficiente y eficaz también el gasto público, por supuesto que se puede lograr mejorar ese estímulo para disminuir las cuotas de IEPS. No quisiera yo establecer, de decir ahorita un precio o una cantidad. Yo creo que el punto importante es
pues eficientar, reducir el gasto, equilibrar de esa manera el presupuesto y con ello mejorar el estímulo que actualmente existe y que fue un estímulo que publicó el Ejecutivo. Es una de las facultades del Ejecutivo publicar este tipo de estímulos. Y por supuesto también algo que hemos expresado en el caso de ingresos excedentes a lo presupuestado, pues tendrán que destinarse a disminuir la deuda pública tal cual, ¿no? Como tal, ingresos excedentes que pueden ser pues por la propia variación en el tipo de cambio que estamos viendo, ingresos excedentes que pueden ser también por variaciones en el precio del petróleo. Se aprobó el presupuesto con el precio del petróleo con $42 el barril. Gracias. Estamos ya en la última parte del tiempo. Janet Leiva del Financiero, Arturo Cerda de Televisa y Rosalba Mezco del Capital. Para decir, estamos ya entrando en una crisis económica como la de 2008-2009 internacional, porque el sector financiero al menos dice que no hay ningún elemento para una crisis económica. ¿Ustedes qué elementos están viendo para mencionar esta situación, que hay una gravedad en la situación económica? Gracias. Presidente, con esta descripción, esta cronología que usted hace del proceso de negociación, podríamos entender que justamente más que negociación, ustedes se están negando a una imposición en los términos de este acuerdo. Y anoche el secretario de Economía dijo que estaba dispuesto a sentarse con usted, a escuchar sus propuestas. ¿Ya le ha buscado o usted lo buscará? Gracias. La primera, me gustaría, don Gustavo, que nos dijera si así como quedó ahorita este acuerdo, está sacrificando al sector productivo nacional y pues a todos los mexicanos, porque a final de cuentas les pidieron o les siguen pidiendo a los empresarios seguir absorbiendo los costos, los precios y no subirlos, porque si no los van a sancionar. ¿Cómo observa esta situación? Por otro lado, también saber concretamente de esos 37 programas sociales, ¿cuáles son los que usted considera deben desaparecer? Si me pudiera enumerar unos 3 o 5, ¿cuáles debieran desaparecer así de ya? ¿Cuánto, por otro lado, debe reducírsele a los partidos políticos? Y también si ustedes estarían a favor de una propuesta ciudadana que anda por ahí circulando en las redes, de que se quiten a los 500 diputados y que sean menos. Por otro lado, también es saber si ustedes podrían cambiar de opinión y solo cómo lo harían. ¿Cómo la Coparmex podría sumarse a este acuerdo nacional? Porque si me pudiera también usted comentar si les hicieron manita de puerco, porque sabemos que ayer todavía en la tarde con Canaco lo estaban convenciendo ahí en la Secretaría de Economía. ¿Cómo fue este proceso? Y aprovechando que está aquí el señor Padilla Centeno de Coparmex DF, a ver si pudiese también hablar de los impuestos que les puso ya Mancera, porque también subió ya muchas cosas, pero como que no se dice mucho de eso. Gracias. Espero no omitir ninguna de las preguntas. Nosotros vemos que hay una preocupación muy sentida en la población por el impacto económico que está teniendo, a final de cuentas, en los consumidores estos incrementos que se han experimentado en materia de combustibles. Lo mismo ocurrió en las tarifas eléctricas en 2016 y lo mismo ocurrió para las personas y para las empresas en el gas natural. Estos elementos de incrementos en insumos tan relevantes para la vida cotidiana y para los procesos productivos sí han incidido de manera muy sensible en el bienestar y se traducen precisamente
en un tema de inquietud económica. En la parte macroeconómica coincidimos con lo que señaló la Asociación de Bancos de México en el sentido de que los fundamentales de la economía afortunadamente todavía no son preocupantes. Sí lo es el endeudamiento público excesivo, pero pensamos que, digamos, en la parte macroeconómica afortunadamente no hay una situación que ponga en riesgo de momento la viabilidad del país. Respecto a la segunda pregunta, negociación o imposición, yo le respondería poco espacio para la negociación y poco espacio para la discusión y para el consenso. Las prisas no son buenos consejeros en nada y menos en proyectos tan relevantes como estos. No escuché la intervención del secretario de Economía, con el cual hago la aclaración, tenemos un diálogo cotidiano, no diario, pero sí periódico sobre distintos temas, y desde luego que seguiremos manteniendo este diálogo tantas veces como sea necesaria en una gran variedad de temas con el cual lo tenemos. Y en cuanto a la última pregunta, no nos gustó la propuesta inicial del documento. La propuesta inicial del gobierno era polarizante. Señalaba a los empresarios como los responsables del incremento de precios y colocaba a los trabajadores y a los campesinos como vigilantes de ello. Ciertamente, en el documento final, esto fue eliminado, pero la propuesta tuvo un mal comienzo. Culpar a los empresarios de los errores del gobierno y mucho más, polarizar no fue una buena idea, fue un mal comienzo. Desde luego que esto fue inaceptable para todos los organismos y fue eliminado, pero probablemente se perdió buena parte del espacio de negociación en esto que fue un gran error de planteamiento por parte del gobierno federal. De los programas sociales, voy a pedirle ahorita aquí a nuestro director que al terminar el evento le dé una relación. Son 37 en los cuales tenemos enlistados, no se los puedo referir uno a uno, no soy experto en el tema, pero con mucho gusto le damos la relación. Los tiene identificados Coneval, no son datos de Coparmex, así los tiene identificados Coneval, está en su propio portal de internet. Y sobre su pregunta respecto de la disminución o no del número de legisladores, me parece que es uno de los temas, no necesariamente el más relevante, que pudiera ser incluido en este gran acuerdo. Es una idea de tiempo atrás, muchos se han pronunciado por la eliminación de los diputados plurinominales, otros por la disminución, preservando la figura de la representación proporcional. Esto nos parece que es un tema que seguramente debería ser materia de discusión, probablemente más que en este acuerdo, en la siguiente reforma política. Me parece que es un tema que bien vale la pena que discutamos. Y en cuanto a su última pregunta, si cambiamos o no de opinión, más que eso le diría, trabajamos desde ya en cualquier acción fuera o dentro del documento que abone a la productividad, que abone al bienestar, y como iniciamos esta conferencia, convocamos a un acuerdo de mucho mayor alcance que incluya esos aspectos, pero que de forma, de fondo y de suscriptores tenga un mucho mayor alcance que el que ayer se suscribió. Muchas gracias. Yo no recibí ninguna presión por parte del gobierno para firmar este acuerdo.
si algo debo de reconocerle al gobierno federal es que ha sido siempre respetuoso de las posiciones que no implican acuerdo con sus visiones, con la misma claridad que señalo nuestro desacuerdo con algunas de sus medidas. Debo reconocer de que en ningún momento, ni en lo personal ni en lo institucional, hemos recibido ninguna presión y esperamos que así siga. Les agradecemos su presencia y damos por concluida esta conferencia de prensa. Sí, de hecho, dentro de, hace 5 minutos tendré que estar ahí, está instalado el Comité Nacional de Productividad, en el cual la Coparmex tiene un asiento, y como lo referí en este momento, seguimos en discusión en todos los foros donde tenemos interlocución, y no está de acuerdo con esta propuesta que se aprobó. Amigos de Facebook y Alto Nivel, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta transmisión. Como acaban de ver, acaba de terminar esta transmisión especial que realizamos el día de hoy con la versión de la Coparmex acerca de lo sucedido y el desencuentro que ha tenido con el gobierno federal y la firma de este acuerdo. Y pues bueno, se queda sobre la mesa esta negociación y una propuesta para poder reducir de los programas sociales algunos programas que parecen duplicados y eficientar precisamente el gasto. Y bueno, una de las preocupaciones que manifiestan los empresarios de la Coparmex es el endeudamiento excesivo que puede tener el gobierno federal dadas las condiciones. Asimismo, ellos mencionan que en parte del desencuentro que han tenido en este acuerdo, pues se debió a culpar a los empresarios mismos acerca de las condiciones que llevaron a este acuerdo. Ellos hablan acerca de un error precisamente en la presentación del acuerdo y pues bueno, que ha llevado precisamente a que no se firme y pues bueno, se mantienen al tanto de lo que pueda hacer la Secretaría de Economía y lo que puedan hacer los órganos para llegar a un acuerdo. Ellos tienen su propuesta sobre la mesa y pues veremos qué es lo que ocurre en los próximos días. De hecho, ellos se retiran en este momento para continuar las negociaciones con el gobierno y pues llegar a un acuerdo definitivo que está buscando apoyar a la economía familiar y también a la parte de los empresarios. Pues bueno, este ha sido el mensaje que se ha dado a conocer el día de hoy desde el Centro Histórico de la Ciudad de México. Les queremos agradecer mucho el tiempo en esta transmisión especial. Arturo Luna en la cámara y Roberto Arteaga en la conducción, les agradecemos mucho y les enviamos un saludo fraternal. Gracias.